Buenos días, Dios les bendiga. Hermanos, vamos a iniciar con la enseñanza de hoy. A esto le he titulado El imperativo divino. Vamos a Génesis 1:1. Dice la palabra de Dios en Génesis 1:1, el relato de la creación. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En este pasaje que vemos en el inicio de la creación, el teólogo Aurelio Agustín dijo al respecto. Aurelio Agustín, o San Agustín, como se le conoce comúnmente en la Iglesia Católica Romana, fue canonizado por la Iglesia Católica Romana. Fue un teólogo muy reconocido y respetado, aún hasta en nuestros días es muy reconocido y respetado. Y meditó sobre este glorioso misterio y se preguntó, ¿cómo fue hecho? ¿Cómo fue hecha la creación? Agustín llamó a este acto el imperativo divino o fiat divino. Sabemos que un imperativo es un mandato. Así es un fiat. Cuando Agustín habló de un fiat, no estaba hablando del carro que venden en Italia, sino cuando Agustín habló del fiat, no estaba pensando en ese carro italiano. El diccionario define como fiat como un mandato o un acto de la voluntad de crear algo. Pero antes de continuar con lo que Jesús nos muestra del fiat divino o del imperativo divino, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe en este día para darle la gloria a Él. Señor, te damos gracias por este tiempo y pedimos para que tú ordenes mis ideas, Dios, y dirijas mis palabras para dar a conocer tus hermosos preceptos, Dios, tu grandeza y tu poder. Dios, ayúdanos a entender, a comprender, danos sabiduría, entendimiento, Dios, para que sea tu Santo Espíritu quien nos revele al Dios glorioso, santo y poderoso en el cual hemos creído. Señor, gracias te damos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Antes vamos a ver de este pasaje de Génesis 1:1, vamos a ver el antes, el durante y el después. Antes de entrar vamos a ver entonces el antes. ¿Qué pasó antes de este pasaje? ¿Qué estaba pasando antes? Arthur W. Pink, un teólogo de Inglaterra de los años 1900, llama a este atributo la soledad de Dios, o también se le conoce como la singularidad de Dios. Arthur decía que en tiempos de crisis de la iglesia, en lo que menos se medita en las iglesias es sobre las perfecciones de Dios, sobre su ser, su naturaleza, su carácter y sus atributos. Es lo que menos se oye en las iglesias en tiempos de crisis. ¿Y la iglesia ha estado en crisis? Siempre. Siempre ha sido atacada, siempre ha sido queriendo ser eliminada. Entonces, en todo tiempo la iglesia siempre la están atacando. Entonces siempre hay crisis en la iglesia y en nuestros tiempos pues no es la excepción. ¿Qué encontramos en los púlpitos? En la mayoría de los púlpitos hoy en día, pues se habla de la prosperidad, de la inclusividad hoy en día. La gente está buscando una iglesia donde se sienta bien, como la iglesia de Corintio.
todo lo que querían hacer y se sentían cómodos. Todo lo que había en esa iglesia y se sentían cómodos. Lo que menos hay en las iglesias es santidad. Como lo compartió el hermano, el pastor Ricardo Moya, ¿no? Cuando habló en Apocalipsis de las iglesias. ¿Cómo estaban las iglesias? Y solamente la de Filadelfia fue la que estaba hablando, hablaba bien. Hablan de positivismo, de claro, lo tendrás. La gente va a las iglesias donde se siente cómoda, no donde tiene que ser desafiada por Dios para transformar su vida. Entonces Pink, en Arthur W. Pink, este atributo, hablando antes de la creación, dice, ¿qué pasó antes de la creación? Antes de que Dios dijera, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué había antes? Si le pudiéramos llamar tiempo, atrás, no podemos porque en la eternidad no hay tiempo. Para nosotros el tiempo existe desde el inicio de la creación. Por eso hay tiempo. Pero antes no había tiempo, es la eternidad. Tenemos un Dios que es eterno, no tiene principio ni fin. Entonces, antes de la creación, para entenderlo, nuestra mente finita, que no alcanza a comprender lo que es la eternidad, vamos a ponerle tiempo para que podamos dar una idea. ¿Qué pasó un año antes de la creación? O 5 años antes, o 100 años antes, o 1000 años antes de la creación. Es la eternidad. Dios ya existía. ¿Qué pasó en todo ese tiempo o en esa eternidad pasada antes de que Dios decidiera hacer la creación? Dios estaba solo. Estaba solo en 3 personas. Ya subsistía en sí mismo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero son uno solo. Y Dios ya subsistía solo en ese pasado eterno. Dios estaba solo sin necesidad de nada. Era autónomo, autosuficiente, satisfecho de sí mismo. A Él no se le añade nada. Porque Él es inmutable. Él no cambia. Como dice Malaquías 3:6. Entonces, en el principio Dios, antes de que Dios creara, no había cielo, no había tierra, no había universo, no había ángeles, no había seres humanos, no existía nada, solamente estaba Dios por la eternidad pasada. Entonces, los primeros seres humanos pues no tuvieron abuelos, no tuvieron padres. Cuando Dios los creó, fueron los primeros seres humanos. No tenían libros de historia, no había nada. Entonces, cuando Dios estaba solo, sin necesidad de nada, ni de nadie, Él subsiste en sí mismo, es lo que Él nos ha revelado en su palabra. Él nos ha dado a conocer lo que Él ha querido acerca de Dios. Y en Él subsistía por sí mismo. Por lo tanto, su gloria esencial no puede ser aumentada ni disminuida por nada, ni por nadie. Si le faltara algo o le sobrara algo, ya no sería Dios, porque Dios es perfecto y eso lo hace Dios. Dios es completo. Él es hermoso, Él es omnisciente, Él es todopoderoso, Él es magnífico, Él es inmutable, Él es justo, Él es 3 veces santo, como acabamos de cantar. Él creó a ángeles, serafines. Estaban delante de Él, dice en Isaías, que estaban delante de Él unos seres alados, unos seres con 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. ¿Y qué estaban haciendo estos seres? Todo el tiempo estaban santo, 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 Señor. Él creó todo eso. Y potestades,
lo que vemos, lo que no vemos, la tierra, el universo, todo fue creado por Él. Cuando Él decidió hacer la creación, fue un acto soberano de Dios. Y en Efesios 1:11, en la versión Reina Valera, dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Cuando Él decidió hacer la creación, fue por su soberana voluntad. Y en Romanos 11, del 33 al 36, en la versión traducción viviente, dice: qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos de Dios? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto como para que tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Ve lo maravilloso que es nuestro Dios. ¿Quién conoce los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? Pues todas las cosas provienen de Él y por Él existen y para Él existen. Dios es todopoderoso y está por encima de todo, más allá de todo, y solo Dios es bendito. Por eso, la oración que Nehemías hace debería ser parte nuestra. En Nehemías 9, del 5 al 6, Nehemías 9, dice: luego los jefes de los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, Asbanías, Serebías, Odías, Sebanías y Peatías, llamaron al pueblo: levántense y alaben al Señor su Dios, porque Él vive desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces oraron: que tu glorioso nombre sea alabado, que sea exaltado por sobre toda bendición y alabanza. Solo tú eres el Señor. Tú hiciste el firmamento, los cielos y todas las estrellas. Hiciste la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú los preservas a todos y los ángeles del cielo te adoran. Ve qué hermosa oración, reconociendo la grandeza y el poder de Dios. Esta oración debería ser parte nuestra. ¿Y cómo no adorar a un ser, a un Dios como este? ¿Cómo no vamos a adorar a un Dios que, estando en esa soledad, solo, subsistiendo en sí mismo, tú ya estabas ahí? Tú estabas ahí. Antes de que el mundo fuese creado, tú ya estabas ahí. En Efesios 1, de 4 al 6, dice: incluso
Antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. ¿Ya te diste cuenta? En su plan maravilloso, antes de hacer la creación, tú ya habías sido elegido para estar aquí con Él. Desde antes de la creación del mundo, Dios ya te había elegido. Dios ya te conocía. ¿Cómo no vamos a alabar a un Dios tan grande y tan poderoso? Y hermano, este Dios no puede ser conocido intelectualmente solamente. Este Dios tiene que ser revelado en tu corazón por el Espíritu Santo. Si tú lo buscas intelectualmente, te vas a topar con pared. Porque este Dios es solamente revelado por el Espíritu Santo. Este Dios que creó los cielos, la tierra, que antes de la fundación del mundo ya subsistía en sí mismo. ¿Por cuánto tiempo? Por la eternidad pasada. Subsistía en sí mismo. No le hacía falta nada ni nadie. Él decidió crear porque así lo quiso. A Él no le hacemos falta. Ni le añadimos nada, ni le quitamos nada. Si todos nos rebeláramos, toda la creación se rebelara en contra de Dios, Él no deja de ser Dios. Él sigue siendo Dios. Dice la palabra que somos para Él como menudo, como polvo en la báscula. No somos nada. Pero Él decidió crear porque nos ama. Él decidió hacer la creación por su voluntad, por su preciosa voluntad. Y estamos aquí porque Él lo quiso. Y si has sido elegido, es porque Él pensó en ti, antes de la fundación del mundo. Para conocer a ese creador de los cielos, de la tierra, que es magnífico en santidad, que es poderoso, alto, sublime, inmortal, inmutable, justo, misericordioso, lleno de gracia, lleno de amor por la creación, el alfa y el omega, a la que Él toda rodilla se ha de doblar. Solamente por medio de la revelación del Espíritu Santo lo conocerás. Así es que humillémonos delante de Dios para conocerle y conocer a este Dios tan grande y tan poderoso que tenemos. Amén, hermano. Ahora vamos a ver qué pasó durante la creación en Génesis 1:1. Pero para esto, hermano, tendríamos que hacer una comparación. Me gustaría hacer una comparación para poder comprenderlo mejor. Y quisiera darles un ejemplo. Hace años, a un niño, a un niño que nunca ha usado lentes le preguntas si ve claro o ve borroso? El niño no sabe. Esa pregunta no tiene sentido para él, porque él siempre ha visto de esa manera. Entonces, hace años, llegó su mamá con un niño de 8 años más o menos. Me dijo que le dijeron en la escuela que posiblemente no veía bien su hijo, que le hiciera el examen. Le hice el examen de la vista y sí, el niño tiene una graduación alta. Se fue, a la semana regresó. Normalmente entregamos los lentes en el gabinete con el ototipo para que los niños o los pacientes puedan ver cómo está su visión, cómo quedó su visión, cómo quedaron sus lentes. Pero cuando está ocupado, los tenemos que entregar en otro lado. Ese día que llegó la mamá con su niño, el gabinete estaba ocupado. Y los tuve que entregar en una mesa donde entregamos los lentes, en una mesa pequeña, en donde se sentó el niño. De este lado se sentó su mamá y yo enfrente.
Le entrego los lentes al niño, le doy las instrucciones de cómo ponérselos. De este lado estaba una pared. Entonces estaba el niño, la mamá, su servidor y la pared. El niño, le doy las instrucciones, se pone los lentes y casualmente levanta la mirada hacia la pared. Y yo le estoy dando indicaciones y le haciendo preguntas. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes cómodo? ¿Dónde te duele la cabeza? ¿Cómo sientes? Todas las preguntas. Y el niño no me contestaba. El niño estaba viendo fijamente la pared. Y la mamá le decía, hijo, contesta lo que está diciendo el doctor. Paréntesis. Nos dicen doctores, pero no somos doctores. Entonces, y el niño no contestaba. Entonces ya la mamá, un poco con más firmeza, le dice, hijo, contesta por favor lo que te están preguntando. El niño, sin quitar la vista de la pared, en una pared como esta, con texturizado, dice, mamá, tiene hoyitos la pared. Y la mamá se le llenan sus ojos de lágrimas. Bueno, se pone así sus ojos vidriosos, ¿no? Y el niño, sin quitar la mirada de la pared, dice, es que tiene hoyitos en la pared, mamá. Y dice la mamá, ¿no los veías, hijo? Y voltea el niño y ve la cara de la mamá. Si de por sí ya tenía una cara de sorpresa al ver la pared, cuando vio a su mamá, le dice, mamá, con una, no sé, una expresión, y le toca la cara a la mamá y dice, mamá. Y la mamá empieza suelta a llorar, ¿no? Y yo que tengo un corazón de pollo, pues casi también yo. Entonces, la diferencia entre ver y no ver, el tener una comparación, ¿cómo veo con lentes, cómo veo sin lentes? Entonces, por esto quiero hacer esta comparación de la creación. ¿Qué es lo que dice Dios de la creación y qué es lo que dice la ciencia de la creación? ¿Con qué otra cosa podemos compararla? Solamente con eso. Entonces, para hablar de la ciencia, si hay aquí físicos o hay aquí científicos, pues obviamente me van a corregir y van a decir, pues, me van a enseñar, ¿no? Pero lo que quiero compartirles es lo que está circulando para nosotros los mortales en internet, lo que nos han dado a conocer en palabras simples que podamos comprender, lo que han hecho los científicos. Ahora bien, los científicos no todos son ateos. Hay una gran cantidad de científicos cristianos, muchos. Y no solamente cristianos o católicos, que creen en Dios. Hay muchos científicos cristianos. Tan solo te voy a nombrar algunos. Nicolás Copérnico, astrónomo de la Edad Media. René Descartes, matemático, filósofo y físico. Francés, creador de la geometría analítica. Michel Faraday, revolucionó la física con sus trabajos de electricidad y magnetismo. Isaac Newton, inglés, considerado el padre de la ciencia moderna y descubridor de la gravedad. Galileo Galilei, y aquí hay uno que está difícil, es Erwin, perdón la pronunciación, es un austríaco, Schrödinger, no sé si lo dije bien o no, Premio Nobel de Física por desarrollar su ecuación sobre mecánica cuántica, Nicolás Tesla, y muchos más. Pasteur también fue cristiano. Y en la actualidad también hay muchos científicos cristianos. En el ámbito de la física está la doctora Jin Kong. Es profesora de Ingeniería Eléctrica e Informática en el MIT y centra su investigación en la nanotecnología. Creció como atea, pero se convirtió a Cristo en sus estudios de posgrado. Y dice, la investigación es una plataforma para hacer la obra de Dios, afirma. Su creación, la forma en que Él creó el mundo es muy interesante y es realmente asombrosa.
Comparte su fe con estudiantes y profesores y su misión es difundir el Evangelio en el mundo académico. Hay muchos más, y también en la ciencia médica, en muchos, y también hay cristianos científicos apologéticos, que son esos los que defienden la fe del cristianismo. Eso es la apología, defender tu fe en una forma racional. Está el doctor Alistair McGrath, es un erudito con un enfoque ubicado en refutar el ateísmo y defender la compatibilidad entre la ciencia y la fe. Posee 3 doctorados de Oxford, biofísica molecular, historia intermolecular y teología. Es un profesor de ciencia y religión en la Universidad de Oxford, biofísico y teólogo. Y está el doctor John Lennox. Este es un profesor emérito de matemáticas en Oxford. Si bien no es un científico natural, posee una maestría en bioética y habla expresamente sobre ciencia y religión. Ha escrito extensamente sobre la fe y la ciencia. Ha desarrollado su carrera no solo en matemáticas, sino también en apologética. Su obra más destacada es Apuntando a Dios por lo que los nuevos ateos no dan en el blanco. Este hombre anda también mucho en redes, pueden ver sus videos en TikTok, en YouTube, todo esto, para aquellos que les interesa mucho el defender la fe en una forma científica. Es muy, muy bueno haciendo sus predicaciones. Hay videos donde está defendiendo contra ateos científicos y defendiendo la fe cristiana en una forma hermosa. Bueno, estos científicos, ¿qué dicen acerca de la creación? Lo que dicen acerca de la creación, que es la teoría más común, es el Big Bang. Vamos a ver lo que dicen acerca de cómo se creó el universo con su teoría del Big Bang. Ellos a principio, cuando salió esta teoría, decían que de la nada surgió el universo. Que hubo una gran concentración de energía, hubo una explosión y salió el universo. Pero muy pronto se dieron cuenta que de la nada, ¿qué sale? Nada. Entonces dijeron, caray, como que entonces algo nos falta. Bien, entonces de pronto se dieron cuenta que les hacía falta algo y después dijeron que estaba compuesta de átomos y moléculas. Y después dijeron que había protones y neutrones y juntos conformaban el núcleo atómico. Después de ahí, surgió una teoría de un científico Higgs, que se llama, esa teoría es el bosón de Higgs, que se le conoce como la partícula de Dios, que es la partícula de antimateria. Y crearon en el CERN, allá en Ginebra y en Suiza, crearon un aparato, un acelerador de partículas para hacerlas chocar y poder demostrar que esta partícula de antimateria existía. En el año 2012 yo recuerdo que había muchas especulaciones, los que estaban en favor, los que estaban en contra, los que estaban en contra decían pues que iban a crear un hoyo negro, que iba a terminar con el universo, con el planeta. A fin de cuentas, bueno, lo echaron a andar y dicen que descubrieron el bosón de Higgs, la partícula de antimateria, que le llamaban la partícula de Dios. Decían, no, pues si ya descubrimos esto, pues no sabemos cómo se creó el universo. Pero desde 2012 hasta la fecha, pues no se ha sabido nada más de eso. Dijeron que sí la consiguieron, pero no ha pasado absolutamente nada. E inclusive siguen investigando. Entonces, ya entramos aquí en la teoría especulativa. La teoría cuántica de campos dice que incluso en el vacío, que supuestamente corresponde al espacio-tiempo vacío, está lleno de actividad física en formas de fluctuaciones de energía. Ya volvemos nuevamente a sus inicios. El vacío, ¿qué hay en el vacío? Pues nada, ¿no? Bueno, ellos ya hablan ahí nuevamente sobre eso.
El vacío del espacio-tiempo fluye con partículas que se crean y se destruyen constantemente, aparentemente de la nada. Eso es lo que dicen. Está también la teoría de la gravedad cuántica, la teoría de las cuerdas y la gravedad cuántica en bucles. También está haciendo un experimento internacional para la ciencia de los neutrinos, por sus siglas en inglés. Tendrá dos detectores, uno en Illinois y otro en Dakota del Sur. Ellos dicen que si tú pones tu mano así, cuentas 1, 2, 3, por ese tiempo atraviesan tu mano billones de neutrinos, atraviesan tu piel, tus músculos y tus huesos. Y esos dicen que atraviesan también los espacios vacíos entre los átomos y los electrones, que atraviesan la nada, que se crean y se autodestruyen. O sea, vuelve nuevamente a caer en lo mismo de su inicio, la nada, que no había nada. Ahora, vamos a concederles que pudieran encontrar materia. Vamos a concederles que pudieran encontrar materia los científicos. ¿Todas las partículas serían lo mismo? O sea, ¿de una partícula saldrían todas las demás? Cuando llega un meteorito a la Tierra, inclusive los científicos quieren estudiarlo porque quieren ver qué materiales hay que no hay aquí en la Tierra. Entonces, de esa partícula de antimateria que crean la materia, ¿saldrán todas las demás o tendrán que tener diferentes tipos de partícula para poder crear diferentes materiales? Entonces, uno se pregunta, bueno, el Sol es diferente a Neptuno, a Plutón. La Tierra no es igual que Venus. Son diferentes materias en cada uno de los planetas y están compuestos de diferentes partículas. La Vía Láctea es muy diferente a todas las demás galaxias. El Sol es muy diferente a otros soles. Están hechos de diferentes materiales. Pero vamos a suponer que pudiéramos llevar agua a Marte. Ellos ya crearon su materia, pero vamos a suponer a Marte, que es el más parecido a nosotros. Si pudiésemos llevar agua a Marte, ¿qué pasaría? ¿Se generaría vida? Bueno, según los estudios que hay, lo que han encontrado es, en cuanto lleves tú millones de litros de agua a Marte, en cuanto le empieces a arrojar a Marte, mucha agua se va a transminar, pero muchísima agua va a salir disparada, porque no hay gravedad suficiente para mantenerla. No hay atmósfera para mantenerla. Entonces, ¿cuántas cosas se necesitan para que haya vida en un planeta? ¿Cuáles son las posibilidades de que el universo fuese creado por la casualidad? La gravedad es la misma desde hace siglos, desde que inició la creación. No cambia. La gravedad es la misma. Y es diferente en cada planeta. Y subsiste la misma en su misma igualdad. O sea, no ha cambiado desde que fue creado. El universo sigue teniendo la misma gravedad y se desplaza a una velocidad impresionante y no cambia en lo más mínimo su fuerza, la gravedad. Entonces, eso es lo que la ciencia nos dice de la creación. Pero vamos a ver lo que dice Agustín con el imperativo divino o el fiat divino. Dice que Dios creó un universo de la nada. Hubo un tiempo en el que no había nada y de repente, por el mandato de Dios, hubo un universo. Pero ¿cómo lo hizo? Para nosotros, la mayor velocidad que hay es la de la luz. Pero Dios no tiene límites.
En cuanto abrió su boca, se formaron millones de estrellas, iluminando el firmamento. En cuanto Dios abrió su boca, resonó, las estrellas crecieron, se multiplicaron con una luz indescriptible, el universo se llenó de colores brotando de la paleta de un poderoso artista, los cometas cruzaron el cielo con brillantes colas como fuegos artificiales. En un instante surgió todo eso. El acto de la creación fue el primer evento de la historia y fue también el más asombroso. Él ciñó el cinturón de Orión en el firmamento. El supremo arquitecto observó su complejo bosquejo y pronunció nuevamente su mandato divino para establecer límites al universo y al mundo. Luego habló Dios nuevamente y surgieron las orquídeas, florecieron en su plenitud, brotaron en todo el mundo millones de flores, árboles y de todos diferentes, manzanos, ciruelos, de toda clase de fruta y diferentes según el lugar donde Él quiso que brotaran, y se llenó de vida y de tonos, de colores impresionantes la tierra. Y volvió a hablar Dios, y surgieron millones de seres vivos que llenaron las aguas. Saltó espesa espada, rompió la superficie del agua para pasearse sobre las olas con su cola, la mantarraya, el caracol, seres vivos y asombrosos, como peces de toda clase de colores, pequeños y grandes, y muy grandes. Es impresionante como una ballena, su primera fuente de alimentación es el krill. Pequeños crustáceos, muy pequeños, parecidos al camarón. Come toneladas, día tras día. Ese animal impresionante, como la ballena, sobrevive de un pequeño crustáceo, su mayor principal. Hermano, todo lo que hemos visto, gracias a la televisión en Animal Planet, en National Geographic, todo eso que hemos visto, el universo, las auroras boreales, todo lo que hay, las nebulosas tan hermosas, tan impresionantes que hay en el universo, todo eso fue creado por Dios, no fue casualidad. Todo fue hecho conforme a su voluntad. Todo eso es la creación de Dios. Cuando Él habló, no creó un par de cada especie. No, Él creó millones y millones y millares para que el ciclo de la vida pudiera subsistir por el designio de su voluntad. Él no creó un par de conejitos o un par. No, Él creó millones, millares de seres vivos para que el ciclo de vida continuara según Él lo designó. Y volvió a hablar, y rugió el león, y el balido de las ovejas se escuchó. Los animales de 4 patas, las arañas de 8 patas, los insectos alados, el canto de las aves emergieron para llenar de alegría la creación. Pequeños y grandes, con plumajes hermosos, llenos de colores impresionantes. Y dijo Dios, esto es bueno. Esto es bueno. Pero entonces Dios se inclinó hacia la tierra y cuidadosamente le dio forma a una pieza de barro. La levantó cuidadosamente a sus labios y sopló sobre ella. Dice la Escritura que formó el esqueleto y después los músculos, después los nervios, luego puso el cerebro, después los ojos. ¿No? ¿Qué dice? Que sopló a ese trozo de barro que formó, sopló delicadamente aliento de vida. En cuanto Él sopló, ese trozo de barro empezó a moverse. En un instante se formó todo el ser humano. En un instante todo completo. Huesos, cerebro, ojos, venas. Su sangre empezó a fluir. Todo en un instante.
En un instante el barro comenzó a moverse, comenzó a sentir, comenzó a pensar y comenzó a adorar. En un instante, en un instante. Estaba vivo y estampado con la imagen de su Creador. Oh, cuán asombrosa es la manera de ver la creación de Dios por parte de Agustín. Qué hermosa manera de ver la creación. Pero hermanos, yo creo que vayamos un poco más allá. Vamos a Marcos 4, 35, 41. Marcos 4, 35 al 41. Dice, al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual comenzó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Jesús se despertó, reprendió el viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Hermanos, en este mar, que es un lago, tiene de un lado el desierto y del otro lado está el mar. Y entre los montes, de repente, surgen unos aires tan fuertes que en un instante no hay forma de prevenir, se forman tormentas increíbles. Aún barcos modernos hoy en día, con todos los instrumentos que tienen, les da pavor estar en ese barco. Si los toma una tormenta en ese lado del lago, es impresionante. Ahora bien, los que iban con Jesús eran expertos marineros, eran pescadores. Sabían, conocían cómo eran esas tormentas en ese lugar. Las conocían, pero se llenaron de temor. Era tan fuerte la tormenta que se estaba inundando. Y te das cuenta de lo que Jesús hace. Normalmente, cuando Jesús hacía algo, Él oraba al Padre para hacer algo, para enseñar a sus discípulos cómo debían de hacerlo. Pero en este caso, dice, cuando Jesús despertó, reprendió el viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo gran calma. No oró. Se levantó y le habló directamente a la tempestad. Y lo obedecieron. Es el fiat de Dios. Es Dios hablando. Así como creó el universo, Él puede calmar tempestades. Y los discípulos dijeron, estaban aterrados. Pero hermano, quiero ver otras dos cosas aquí. Una, cuando estaban a punto de morir los discípulos, o sentían que morían por la tempestad, le dijeron en el versículo 38, le dijeron, los discípulos lo despertaron y dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, le gritaron. No es una petición de que, Señor, ayúdanos, vamos a morir. Es más bien un reclamo. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?
Y esa actitud a veces nosotros la tenemos. He estado orando, Señor, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me respondes? Voy a la iglesia todos los domingos, tomo discipulado y no me sanas, y no me ayudas, y no me das. Nuestras oraciones son reclamos en lugar de pedir. Es lo que estaban haciendo los discípulos. Maestro, ¿no te importa? ¿De verdad le estás diciendo al maestro, no te importa que nos ahoguemos? Cuando Él les había demostrado cuánto los amaba. Y así somos nosotros. Le reclamamos muchas veces a Dios. Nuestras peticiones van con reclamo. ¿Por qué no haces algo, Señor? Si estoy yendo todos los días a la iglesia, estoy leyendo la Biblia, estoy ayunando y tú no me haces caso. Debemos de ser humildes. Y aún así Dios les ayuda. Aún así Dios les ayuda. En medio de esa irreverencia, Dios les ayuda. Ahora bien, otro detalle en este pasaje. Estaban aterrados porque iban a morir. Cuando Cristo se levantó y reprendió el viento, cuando reprendió la tormenta y hubo calma, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría cuando un avión se empieza la turbulencia o en el barco, cualquier cosa que suceda, un temblor y termina? ¿Qué pasa con nosotros? Ay, descansas. Ya terminó, ya no pasó nada. Todo está bien. Pero vean la actitud de los discípulos. Los discípulos estaban completamente aterrados. Ya se había calmado la tormenta. ¿Por qué estaban aterrados? ¿Por qué estaban aterrados? Se preguntaban, ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas lo obedecen? Les dio más temor lo que vieron que hizo Jesús que la misma tormenta. Imagínate la escena. Jesús calmando la tormenta y al ver que todo se pone en calma, los discípulos aterrados se alejan de Jesús. Dicen, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que hasta el viento y las olas le obedecen? Es Dios. Y lo que habló fue un imperativo divino. Y todo se calmó. Y ahora vamos de favor a Juan 11, 32 al 34. Dice, cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente levantándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron?, les preguntó. Ellos le dijeron, Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. La gente que estaba cerca dijo, miren cuánto lo amaba. Pero otros decían, este hombre sanó a un ciego. ¿Acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús todavía estaba enojado. Cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó. Señor, hace 4 días que murió. Debe haber un olor espantoso. Jesús respondió, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí.
Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús le dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. ¿No les recuerda esto cuando Dios sopló sobre esa pieza de barro? Hermano, Lázaro ya olía, tenía 4 días de haber muerto. ¿Qué pasa en el cuerpo de una persona al 4.º día? Ya hay descomposición completa en órganos internos, ya hay descomposición. Y en cuanto Jesús le dijo, le gritó a Lázaro, sal de ahí, en ese instante todos sus órganos se reconstruyeron. La sangre comenzó a fluir. El corazón volvió a latir. En un instante, al igual como cuando hizo la creación del ser humano. En un instante. Es el imperativo divino, el fiat de Dios, lo que crea todo esto. Y ahora, hermanos, quiero compartirles algo. Hace un mes estuvimos en Puebla. Y en una predicación, el pastor de Ghana, ¿cómo se llama el pastor de Ghana? Bueno, en su predicación del pastor de Ghana, predicó acerca de la fe para multiplicar iglesias. Dice que él entregó su vida a los 14 años y dijo, Jesús cambió mi vida. Y en el año de 1984 fue a Singapur y escuchó la predicación del pastor Rit Sewell sobre misiones. En ese instante, dijo el pastor, en cuanto escuché la predicación del pastor Rit Sewell, escuché la voz de Dios en la predicación del pastor Rit Sewell. Regresé a casa y le dije a mi esposa, y un año después tenía una iglesia en Ghana. Hermano, en cuanto yo escuché lo que ese pastor dijo, en cuanto escuché la predicación y escuché la voz de Dios, en mi mente vino lo que había leído hace tantos meses. Ya hacía muchos meses que había leído lo de el fiat divino, el imperativo divino de Agustín. Inmediatamente en cuanto escuché al pastor decir que él escuchó la voz de Dios en la predicación, dije, wow, ese es el fiat divino, es el imperativo, el mandato de Dios. Y después todo lo que él comenta, dice, yo no me quedé sentado. Dice que él fue con su esposa, le dijo, un año después, en el 85, ya estaba plantando su primera iglesia en Ghana. Después, la iglesia de Singapur mandó 4 misioneros para enseñarle cómo hacer crecer la misión. Estuvieron 6 meses con ellos. Después de esos 6 meses se regresaron a Singapur y hicimos lo que nos enseñaron. Hoy en día tienen 400 iglesias. Todo porque el pastor escuchó la voz de Dios y se puso a trabajar. Él nos comentaba, si tú escuchas la voz de Dios, no te quedes sentado. No va a suceder nada si te quedas sentado. Si tú has tenido un llamado, si tú escuchas la voz de Dios, levántate y actúa. Solamente así vas a lograr que las cosas sucedan. Dios te va a usar para hacer grandes cosas. Y no solamente tiene 400 iglesias, levantó una iglesia en la segunda ciudad más importante de Ghana,
y es la más grande de todas las iglesias. Él dice, si por mi capacidad fuera, yo reconociendo mi capacidad, sin estudios, sin estar muy lejos de una preparación exitosa, yo tal vez podría llevar una iglesia. Pero para Dios no hay imposibles. Yo solamente obedecí, dice, yo solamente obedecí la voz de Dios. En cuanto lo escuché, actué. Y tiene 400 iglesias hoy en día, y tiene la iglesia más grande en la segunda ciudad de Ghana. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Y ya nos decía, bueno, si en Ghana, que es un país tercermundista, pudo hacer todo eso Dios, ¿por qué no lo va a hacer en México? Si nosotros hemos escuchado el llamado de Dios, hemos escuchado la voz de Dios, levantémonos y actuemos. No nos quedemos sentados. Y la otra, la pastora de África, ¿cómo se llama la pastora? Sharon, la pastora Sharon. Ella en su taller hablaba sobre el discipulado. Mateo 28, 18 al 20, ¿qué dice? Dice, Mateo 18, 18 al 20, 28, 18 al 20. Jesús se acercó y le dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. De eso habló la pastora Sharon, hacer discípulos. Y hermano, ¿no te has dado cuenta que hay veces que nosotros hemos caído en una comodidad muy grande? Y que en lugar de ir a ser discípulos, lo que estamos haciendo de psicólogos. La gente sabe que eres cristiano y se acerca a ti para preguntarte, para que le ayudes, para que ores por ellos. Y nosotros solamente les damos un bálsamo. Jesús te ama, Dios va a hacer algo por ti, pero no los discipulamos. La gente llega a nosotros y te pregunta y te dice y te expone y nosotros estamos escuchando y al final solamente los sobamos. Y no llevamos a la gente al discipulado. La pastora nos decía, tenemos que discipular. Es nuestra misión, es lo que Jesús nos mandó, a ser discípulos. No es solamente que la gente acepte a Jesús, es discipular, es ir un paso más allá, a ser discípulos. Y nosotros tenemos que estar preparados para discipular, querer discipular. Cada que llegue una persona a ti con un problema, que le ayudes, no solamente le sobes y le digas, sí, Dios te ama, Dios va a hacer algo. No solamente ores por ella. Haz todo lo posible por llevarlo a un discipulado. Sea agresivo. Luego, un tiempo en tu casa, en mi casa, ¿dónde nos vemos? Quiero que conozcas a Jesús. Quiero que conozcas a Jesús. No solamente ores por la persona, llévalo a conocer a Jesús. Tenemos una gran bendición con los libros de discipulado. Una gran bendición, hermanos, porque no vamos a dar patadas de ahogado. Compremos libros, acerquémonos ahí y por fe compra unos libros, tenlos en tu casa. En cuanto llegue una persona, en cuanto estés con alguien, invítalo a ser discipulado. ¿Cuándo puedes? ¿A qué horas te veo? Dame media hora para que conozcas a Jesús. Cada 8 días nos vamos a ver. Vamos a hacerlo. Y ya tienes tu libro ahí y vas y le enseñas y lo discipulas.
Eso es lo que tenemos que hacer discípulos. Hacer discípulos. Es la palabra de Dios, es el mandato de Dios, es el fiat de Dios. Ir y hacer discípulos. A hoy en día es el mandato de Dios. No nos quedemos sentados, todos estamos capacitados. Lo poco o mucho que sepamos de la palabra de Dios, lo podemos hacer. Tenemos la guía de los libritos. Solamente necesitas eso y pedirle a Dios sabiduría. El Espíritu Santo te va a guiar. El Espíritu Santo te va a guiar. No estás solo. Decía el pastor Sheen, ¿cómo se llama? Pastor Sheen. Decía del pescadito, ¿no? Él decía, ¿no? De su discípulo que era del pescadito. ¿Cómo decía el pescadito qué? Escurridizo, ¿no? Dice que era un joven que no quería, o sea, que sí, que se acercó a él para ser discipulado, pero no quería y entonces él iba tras de él y él sabía dónde vivía y lo iba a buscar y el chico se le escapaba, se le iba, salía por atrás, iba por otro lado y ahí iba el pastor tras de él. ¡Hey, tenemos discipulado! ¡Ven, ven! Y lo perseguía y andaba tras de él. Por eso le puso el pescadito resbaladizo. Porque se le escapaba, no quería el discipulado. Le pregunté a mi hermano después qué pasó con ese pescadito y me dice que terminó siendo parte de la iglesia. Pero así tenemos que ser. Buscar, insistir, así como ellos van y solamente te buscan por una consolación, porque quieren estar cómodos. Nada más ayúdame, ora por mí. Pero no quieren ningún compromiso, no quieren nada. Ahora nos toca a nosotros insistir, ir por ellos. No, ahora veniste a mí, ahora quieres que ore, quieres la palabra, quieres restauración, quieres una vida mejor. Bueno, pues solamente conociendo a Jesús. Y ahora yo voy por ti, y ahora te voy a hablar por teléfono, y te voy a buscar, y te voy a decir, vamos, dame un tiempo. ¿A qué horas puedes? Ven a mi casa, voy a tu casa. ¿Dónde nos vemos? Pero vamos a discipular. No solamente los lleves a una oración de aceptar a Cristo. No, discipula. Discipula. La pastora Sharon nos decía, tienes que discipular. Tenemos que discipular. Tenemos que compartir la palabra de Dios. Tú eres la oración contestada de alguien. Alguien está orando en estos momentos. Y tú puedes ser esa oración de esa persona que está orando. Los tiempos son cortos. El tiempo se acerca, se viene diciendo desde hace tiempo. ¿Qué vamos a hacer? ¿A seguir sentados, estar cómodos, pero no esforzarnos? ¿O te vas a dar para que Jesús cambie tu historia? Entrégate. Jesús ya cambió tu historia, pero la quiere cambiar aún más. Jesús quiere cambiar tu historia, como el pastor te gana. Dicen, Jesús cambió mi historia. Y Jesús quiere cambiar la historia de muchos más. Y te están esperando a que tú los discipules, a que yo los discipule. Quita todo temor de tu vida. Quita toda cobardía de tu vida. Esfuérzate y sé valiente. Levántate y predica. Hermanos, tenemos mucho que hacer. Tenemos mucho que dar. Y solamente por medio de Cristo, solamente creyendo en Él, podremos hacer grandes cosas. Podrá ser útil en las manos del Señor. Conságrate. Sal de tu comodidad. Salgamos de la comodidad en la que estamos. Esforcémonos. Dios ya habló.
nos toca a nosotros actuar. Y Él nos va a respaldar. No estás solo. A tus amigos de la escuela, a tus amigos de trabajo que se acercan a ti, no solamente les hables de Cristo, llévalos a conocer a Cristo en el discipulado. En tu trabajo, en la escuela, en tu casa, donde vives, llévalos a conocer a Jesús. Llévalos a conocer a Jesús. Así como tú lo conoces, así como Él te conoció antes de la fundación del mundo. Cuando Él estaba solo, pensó en ti, pensó en mí. Así nosotros hagamos algo por los que no conocen a Jesús. Vamos a discipular. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por esta palabra. Oramos para que tu Espíritu Santo sea quien traiga esta convicción y este amor por las almas perdidas. Dios, que tu palabra, Dios, tu imperativo divino empiece a cobrar vida en nosotros, Señor, para que salgamos a compartir, a predicar tu evangelio, Señor, y a llevar a las personas a conocer a Jesús. Que te conozcan a ti, al único Dios vivo y verdadero. Que se postren delante de tu trono, Señor, y confiesen que Jesucristo es el Señor de sus vidas. Que sus vidas sean transformadas. Oramos, Señor, por aquellos que han de venir a tus pies, para que te conozcan, Dios. Oramos para que tú nos uses y seamos hombres y mujeres que salgamos a predicar el Evangelio y a ser discípulos, Señor. Para la gloria y honra de tu nombre, úsanos, Señor. Somos una iglesia que quiere compartir tu palabra, que quiere cumplir con el primer mandamiento, ir y hacer discípulos. Señor, establece tu reino en cada uno de nosotros. Solamente tú puedes hacer la obra en nuestras vidas. Jesús, cambia la historia de nuestras vidas. Transfórmanos, Señor, y danos hambre y sed por las almas perdidas. Que veamos la necesidad de todos aquellos, Dios, que no te conocen. La necesidad de conocerte. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias por lo que harás y gracias porque esta iglesia va a ser transformada en una iglesia misionera en la cual tu palabra, Señor, será el ancla de nuestras vidas. Tu palabra, Señor, será el ancla de nuestras vidas. Glorifícate, oh Señor, y manifiéstate en esta tu iglesia. Cree, hermano, cree que estás aquí por algo especial, porque Dios te quiere usar. Él no te quiere ver sentado, abatido. Él te quiere ver que compartas su palabra, que hagas discípulos. Él estará contigo en todo momento. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Señor mío y Dios mío, hágase tu voluntad. Seamos como Isaías. En cuanto oyó el llamado, dijo: Señor, envíame a mí. Yo iré, Señor, envíame a mí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer, hermano, con este llamado de ir y predicar el Evangelio, de ir a ser discípulos? ¿Qué vas a hacer con este llamado? ¿Seguirás sentado o te levantarás para poder llevar y predicar a las naciones el nombre glorioso, poderoso, santo de nuestro Señor Jesucristo? Bendito sea, Señor, que tu unción llene este lugar, Padre, que tu Espíritu Santo nos lleve un paso más allá. Gracias te doy, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén.